Entonces, comienzo presentándome. Yo soy el profesor Fernando Villadiego Luna, su docente de física. Vamos a tratar en esta clase Bien, en esta clase vamos a estar hablando sobre la temática de esta iniciación de clases de física, que tiene que ver con la electricidad. Bien, chicos, les pregunto algo. ¿Quién hizo la experiencia con el lapicero, la que está en el taller? Yo, profesor, yo lo hice. ¿Y qué observaban? A ver, ¿qué observaban cuando uno acerca el lapicero? Observé que cuando yo ¿Sí? los papelitos se pegaban al lapicero. Señor. Exactamente. Muy bien. Es electromagneticidad. Otra experiencia. ¿Qué experiencia van a hacer? Va a coger una bomba, la inflan, la amarran, o sea, una bomba esa de cumpleaños, y la van a frotar con su suéter. Una bomba cualquiera, ¿vale? Toman la bomba inflada y la van a frotar contra su blusa o con una toalla, con lo que sea, y se la van a acercar al pelo a cualquiera persona, a su mamá, a su papá, a su tío. Se la acercan al pelo y me dicen qué pasa, ¿vale? Quedo pendiente de que hagan eso y después por el grupo de WhatsApp me comentan qué encuentran. Profe, ya yo eso lo he hecho varias veces y sé que el pelo se le pega a la bomba a la persona. Bueno, los demás que no lo han hecho, para que lo vean, quiero que lo hagan y les hagan la bomba, la froten y se la acerquen al pelo a la mamá, al papá, lo que sea, para que vean cómo los pelos salen volando y le queda el pelo así, ¿vale? Entonces, es bueno que hagan esa experiencia. Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se genera esa atracción como si fuera un imán? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, la respuesta está en eso que les decía, que son los átomos. Se los voy a explicar con las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué son las cargas eléctricas, muchachos? Cuando tenemos un objeto, todo depende de los átomos que están cargados de protones y de electrones. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los rayos, cuando se genera una energía eléctrica, ¿cierto? Es algún suceso que todos hemos visto alguna vez en la vida, cuando está lloviendo. Hay componentes eléctricos que se han creado a través de esas propiedades y que generan electricidad, como son los cables, que hacen posible la iluminación de nuestras casas. Cuando hacemos frotación de objetos que atraen cosas, es porque los estamos electrificando, como pasa en el caso de los lapiceros que van a frotar para acercarlos al papel. Esas propiedades simplemente son esas, o sea, la carga eléctrica. ¿Qué pasa? Que como están cargados de protones y electrones, esos protones y electrones ellos se atraen. Los protones tienen carga positiva, miren el centro, están en el centro, y los electrones están alrededor girando. Esos punticos rojos son los electrones. Entonces, los punticos rojos, que son los electrones, son los protones que siempre están en el centro. Los protones siempre están quietos, los electrones siempre se están moviendo. Entonces observen que los electrones que se mueven tienen carga negativa, mientras que los protones que no se mueven tienen carga positiva. ¿Sí? Este movimiento, por ejemplo, cuando tú frotas con la tela, se genera esa atracción. ¿Por qué? Porque los protones que son positivos se atraen con los electrones que son negativos, ¿vale? Entonces, se trata de eso. Por eso que se da la atracción y por eso la electricidad. Esa electricidad que todos conocemos, pues proviene de ese mismo concepto de la carga eléctrica que se genera entre protones y electrones.
¿vale? O sea que la carga eléctrica es como una propiedad que tienen los objetos. Y eso es algo viejísimo, porque eso lo descubrieron los griegos eh, antes de Cristo, imagínense. O sea que el concepto de electricidad es algo que viene de muy, muy, muy atrás. No es algo nuevo. ¿Qué hacían los griegos? El mismo experimento que ustedes van a hacer o que ya hicieron, que fue frotar algo con una tela y miraban cómo eso atraía las cosas, como por ejemplo cuando uno frota el lapicero para atraer el papel o cuando frotas, por ejemplo, el globo para atraer el pelo de la gente, así como les estoy diciendo. Eso lo descubrieron en ese tiempo, imagínense, o sea, eso es viejísimo. Ya ellos estaban descubriendo qué pasaba entre los protones y los electrones cuando interaccionaban para generar eso que llamamos la carga eléctrica, ¿vale? Entonces, por eso decimos que comenzó con los griegos, porque los griegos comenzaron con ese experimento sencillo que ya nosotros pues hemos visto. ¿Listo? Ay, no parezco yo, pero... Todos han escuchado lo que significa electricidad, 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 ¿cierto? Pero siempre nos venía la pregunta, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo se genera? Y la pregunta comienza con eso, con la carga eléctrica. Es decir, que los objetos tienen protones y tienen electrones y la interacción entre esos protones y electrones van a generar una carga eléctrica. ¿Vale? ¿Dónde vemos esos fenómenos? Los vemos en los rayos, cuando está lloviendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la atmósfera, cuando chocan los protones y los electrones en las nubes, se generan los rayos. Por ahí fue donde, y en el taller pueden verlo, que hubo un científico llamado Benjamin Franklin que hizo un experimento para mirar eso, ¿cierto? Entonces se dio cuenta de que en las nubes habían corrientes de agua cargadas de protones y otras corrientes de humedad cargadas de electrones que cuando chocaban generaban los rayos. Y por ahí empezaron a explicar más por qué sucedían esos fenómenos. Y fíjense que los electrones giran alrededor de los protones en el núcleo del átomo, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Cuando ese giro pasa, se genera ese campo, se genera esa reacción, que es la que llamamos carga eléctrica. Entonces, fíjense que nos siguen diciendo lo mismo. Esa interacción entre cargas positivas y entre cargas negativas es la responsable de que se genere lo que llamamos carga eléctrica. O sea, ya sabemos de dónde viene, del flujo de los electrones que se mueven a través alrededor de los protones. Y fíjense esto, las cargas negativas y positivas se atraen. O sea, cuando las cargas son contrarias en signo, se atraen. Pero si son cargas iguales, se repelen. Es decir, un protón con otro protón nunca se van a unir porque son de cargas iguales. Mientras que un protón y un electrón tienden a unirse o a atraerse porque son de cargas distintas. Eso hay que aprendérselo también. ¿Vale? Esa es como que la idea principal de lo que es la carga y cómo sucede la interacción. Entonces, los electrones que son negativos, por ejemplo, fíjense que hay 7 electrones ahí y 4 protones. Hay un exceso de electrones en el primer caso. En el otro caso hay 4 electrones y 7 protones. O sea que hay una deficiencia de electrones. Pero sin embargo se siguen atrayendo. ¿Vale? O sea, puede suceder que haya más electrones que protones o más protones que electrones. Cuando hay, en este caso, vea, hay 4 y 4. Ahí no hay ninguna carga. Eso es importante que lo miren. Miren lo que nos están diciendo, ese concepto importantísimo. Ahí donde están observando ahora mismo. Hay 4 electrones y 4 protones. En el primer caso, observe, el primer caso. Como el número de protones y electrones es igualito, ahí no hay ninguna carga. Pero en el segundo caso,
hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que también estamos hablando de una igualdad, ¿verdad? ¿En qué caso estamos viendo que hay carga o que no hay carga? Es cuando la distribución de esos protones y electrones de pronto cambia. Entonces, por eso es que se genera objetos sin carga. ¿Ves? Entonces vamos a sacar unas conclusiones de todo lo que hemos visto acá. Profe, ahí en el taller que usted envió, dicen que Benjamin Franklin inventó el pararrayo. ¿Cómo lo hizo? Ok, fíjense que hay diferentes historias sobre eso, pero lo que más nos dicen es que él tenía una intriga sobre qué pasaba con la electricidad en el cielo, ¿verdad? Porque en ese tiempo nadie sabía, y todo el mundo creía que los rayos venían de los dioses, imagínate, o sea, que el dios mandaba un rayo. Entonces, él hizo un experimento donde volaba cometas y les ponía una llave o un pedazo de metal a la cometa. Y cuando empezaba a volar la cometa, que tenía ganas de llover, en una de esas los rayos quemaban, quemaban el pedazo de metal que llevaba la cometa. Y él se daba cuenta que ese rayo era atraído por ese metal, ¿ya? Entonces empezó a estudiar cosas y se dio cuenta que la atracción de la electricidad era por eso de carga. Es decir, el rayo que venía cargado buscaba el metal que tenía cargas deficientes, o sea, protones y electrones, y por eso pegaba más rápido en el metal. Y se dio cuenta que los metales eran conductores de electricidad. Entonces, justamente por eso, él descubrió que cuando hay lugares donde hay tormentas eléctricas, pueden colocar una, una vara de metal en el techo, y esa vara de metal queda enterrada en la tierra para que el rayo no le caiga a la casa, sino que caiga en la vara y se vaya para la tierra sin hacer que daño a nadie. Eso es un gran descubrimiento. Ay, Rayos. Entonces, fíjense que eso salva vidas, porque hay muchos pararrayos que recogen los rayos y no le caen a las personas. micrófono abierto y se... Bien, chicos, les decía que le doy gracias a Rosiri, a Lida, a León, Samuel, a Diver, a Dayana por haberse conectado, y que en la próxima sesión de clase tenemos una explicación mucho más amplia todavía para ir avanzando en este tema de la física y que nos animemos a hacer los experimentos para observar lo que pasa, ¿vale? Entonces les agradezco mucho por su presentación, por su participación, y nos vemos la otra semana, ¿vale? Hasta luego. Okay. Hasta luego, profe. Gracias a usted. Chao, chicos.